Bienvenidos, apasionados del crecimiento y la transformación. Soy Mónica y eso es tu canal de confianza, coach y entusiasta del aprendizaje. Esto es más que un canal, es un espacio dedicado a ti que buscas superarte día a día. Prepárate para sumergirte en un mundo donde las estrategias más efectivas para el manejo del estrés, técnicas de mindfulness y los secretos para establecer y alcanzar tus objetivos no son solo teorías, sino prácticas de vida. ¿Estás listo para ser la mejor versión de ti mismo o ti misma? Te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Hola chicos, ¿qué tal? Hoy tengo algo especial para vosotros. Creo que es algo especial, algo que me gustaría compartir. En el coaching te encuentras con varios tipos de personas, cada una queriendo hacer algo de su vida. Por supuesto, cada caso es único, cada persona es un individuo. Eso es realmente un mundo asombroso. Pero hoy me gustaría compartir algunas reflexiones sobre un tipo específico de personas, un grupo particular de clientes de coaching. Este grupo es intrigante y es muy importante, especialmente para mí, porque yo veo mi antiguo yo en estas personas de hace unos años. Hablo de personas de 40, 50 y hasta más de 60 años, principalmente mujeres, pero no exclusivamente. También tengo clientes hombres en este grupo de edad. Todas estas personas son personas que han comenzado la segunda fase, la segunda parte de sus vidas. Por segunda parte de la vida me refiero a una etapa distinta de la vida que no necesariamente significa que alguien está en el punto medio de su vida. Voy a explicarlo. En la primera parte de nuestras vidas tendemos a centrarnos en cosas como la educación, la planificación del futuro, el desarrollo profesional, encontrar un buen trabajo, elegir una pareja, formar una familia o comprar una casa más grande para acomodar a los hijos, entre otras cosas, ¿sí? Y para mí eso define la primera parte de nuestra vida. Así que hablo de personas que han hecho todas estas cosas. Han logrado mucho en sus vidas, han asegurado una buena posición profesional y han construido una buena familia, a veces incluso incluyendo nietos. ¿De acuerdo? Y entonces, un día, de repente, se dan cuenta de su edad y comienzan a preguntarse, ¿es eso todo? ¿Es esto todo por lo que he trabajado tanto en mi pasado cuando tenía, no sé, 20 años? Y sabes, estas personas son muy especiales para mí. Puedes preguntarte por qué. Bueno, cuando me vienen a mí y comenzamos nuestra sesión y yo inicio, como siempre lo hago, preguntando, ¿qué te gustaría conseguir hoy? ¿Qué esperas lograr en esta sesión? A menudo estas personas no saben qué decir. Y yo puedo ver que se sienten perdidos, tal vez un poco avergonzados, inseguros de sí mismos. Generalmente reconocen que tienen una buena vida y una posición estable y muy a menudo una familia que los apoya, pero aún así no sienten algo, ¿no? Esta sensación de satisfacción. No son 100% felices en la vida.
O tal vez son felices en el sentido de que gozan de una buena salud, sus hijos están bien, tienen una casa y suficiente dinero para vivir cómodamente. Sin embargo, aún sienten un vacío en sus vidas. A veces incluso pueden sentirse culpables, y lo observo también cuando se comparan con otros, con amigos, con vecinos o miembros de la familia. Piensan que deberían estar felices, aparentan ser felices, por lo que lógicamente deberían sentirse felices. Pero la lógica no funciona. Por eso hay un sentimiento de culpa, porque a pesar de todo no están verdaderamente contentos. A menudo se encuentran preguntándose: ¿qué me pasa? ¿Por qué me siento así? Todavía quieren lograr algo, pero no saben qué es. Ante todo, si te encuentras sintiendo algo similar, si estás enfrentando una situación parecida, te invito a reconocer, a observar, aceptar y abrazar este sentimiento, pero sin juzgar. ¿Sabes? Sin juzgar. Simplemente obsérvate, porque, querido mío, estás comenzando uno de los viajes más desafiantes, intrigantes, interesantes y maravillosos de tu vida. Quizás por primera vez tienes la oportunidad de pausar y reflexionar más profundamente sobre ti mismo, sobre ti misma. Tal vez ahora por primera vez tienes tiempo para centrarte únicamente en ti mismo, en ti misma. Y quizás por primera vez te encuentres preguntando: ¿es esto realmente todo? ¿Es todo lo que puedo lograr y experimentar en mi vida? ¿Qué podría y debería hacer para sentirme mejor en el futuro? Está bien, estoy sano, estoy contento con mi vida, pero si estoy haciendo estas preguntas, indica que mi vida podría ser mejor. Y eso es la verdad. Sí, la vida siempre puede ser mejor. Sabes, hay siempre espacio para mejorar, para más disfrutar, para vivir mejor. No voy a proporcionar respuestas específicas en este podcast sobre lo que podría ser para ti o las respuestas que podrías encontrar al hacer estas preguntas. Sin embargo, lo que quiero enfatizar, lo que quiero decirte hoy con absoluta certeza, es que la búsqueda en sí misma vale la pena. Esta búsqueda de algo más, incluso si ahora mismo no sabes exactamente lo que estás buscando. Así que, si has llegado a un punto de tu vida donde quieres estar seguro de que realmente eres feliz y que tu vida es plena, simplemente comienza. De ese paso, busca a alguien que pueda ayudarte a descubrir lo que falta en tu vida y cambiar tu situación para mejor. Vale la pena, ¿sabes? Vale la pena. Cuando digo que este grupo, estas personas son tan importantes para mí, es porque me veo reflejado en ellos. ¿Sabes por qué? Ahora, a los 50, mis 50, puedo decirte que nunca me he sentido mejor, nunca he estado más satisfecha con mi vida y nunca me he sentido más atractiva en mis propios ojos como lo hago hoy. Y nunca he tenido más confianza en mí misma de la que tengo ahora. Pero siento estas todas cosas hoy. ¿Y sabes por qué? Por mis experiencias, porque estaba en el mismo punto de mi vida en la que tú estás ahora. Un día, después de cumplir 40 años, me desperté y me pregunté: ¿es esto realmente todo?
¿Es esta mi vida y nada más? No puedo decirte que cambié mi vida usando alguna herramienta mágica y ahora todo es solo estupendo, solo cómodo. Nada de eso. Desde que cumplí los 40 años, he cambiado muchos aspectos de mi vida personal y profesional, que mi existencia ahora es más dinámica, incluso más loca que nunca. Pero a pesar de esto, por primera vez soy verdaderamente feliz. ¿Por qué? Porque después de cumplir 40 años, yo comencé a cuestionar quizás no todo en mi vida, pero sí, mucho. Me pregunté, ¿es esto todo lo que hay? ¿Era esta la vida con la que soñaba cuando tenía 20 años? ¿Y estaba dispuesta a darlo todo por esto? Me di cuenta de que la vida que llevaba no era realmente satisfactoria. En este podcast quiero compartir un consejo. Comienza a pensar en ti ahora. Abrázate a ti mismo, a ti misma ahora y empodérate ahora. Recuerda, ahora después de tu 40, después de tu 50, es un momento significativo cuando comienzas a cuestionar. Un tiempo crucial cuando empiezas a buscar algo, incluso si tus amigos, tus hijos o cualquier otra persona pudiesen pensar diferente. Déjalos pensar. Vale la pena perseguirlo. Así que, por favor, sigue adelante y si sientes la necesidad de discutir esto más a fondo, estás siempre invitado a conectarme. Termino este podcast con una dedicación especial a esas personas maravillosas con las que hablo durante las últimas semanas, que están comenzando algo nuevo en la vida. Un curso de instructor de yoga después de los 50 o soñando con bailar salsa o han comenzado una clase de cerámica o han comenzado a aprender un idioma que su familia piensa que será inútil en su vida. Déjalos pensar. Todas estas personas son maravillosas porque han decidido salir de su zona de confort y hacer algo por ellas, por ellos mismos. A menudo, quizás por primera vez en muchos años, ¿sabes? Les envío un gran abrazo a todos y nos vemos o nos escuchamos la próxima semana.